que delta t va a ser igual a t, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Este alfa, así definido, digamos, si lo despejamos, lo podemos expresar como 1 sobre L0 por delta L sobre delta T. Este alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, así definido, sería un alfa medio para el rango de temperatura comprendido en este delta T. ¿Sí? Es un alfa medio. Si quisiéramos obtener el coeficiente de dilatación lineal instantáneo o para una temperatura determinada, lo que tenemos que hacer es cada vez más pequeño este delta T. Entonces, para obtener el coeficiente de dilatación instantáneo, lo que hacemos es aplicar límite con delta T tendiendo a 0 de delta L sobre delta T. En el límite nos va a quedar la derivada de L. Y esta es la expresión del coeficiente de dilatación instantáneo. ¿Sí? Este es medio y este es instantáneo. ¿Sí? La unidad del coeficiente de dilatación, fíjense que delta L es unidad de longitud y L0 unidad de longitud, se simplifican y las unidades van a ser inversas de grado. O sea, la unidad del coeficiente de dilatación lineal es 1 sobre grado. Profe, el delta M, alfa M es medio y el otro, ¿cómo es? Instantáneo. Alfa instantáneo o para una determinada temperatura. La longitud de cualquier cuerpo se puede expresar en función de la temperatura, de acuerdo a la ecuación del virial, como L0 por 1 más A por T más B por T cuadrado más C por T al cubo, y esto es una serie. ¿Sí? Si esto, para que lo interpreten, si lo quisiéramos representar gráficamente, si esto en ordenadas tengo longitud y en abscisas temperaturas, sería aproximadamente algo así. ¿Sí? La longitud va a ir aumentando a medida que aumenta la temperatura. Y la tangente a esa curva en un punto determinado, para una temperatura cualquiera T, para una temperatura T cualquiera, esto es alfa. Es la pendiente de la tangente a la curva para una temperatura determinada. Este es el alfa instantáneo. ¿Ah? ¿Entiende? Sí, profesor. Bien. Como dijimos... Voy a volver un poquito antes, por favor. Sí, por favor. Ahí. ¿Así? ¿Quieren preguntar algo? No, para copiarme. Después subo las fotos, chicos. Gracias. Si quieren, después subo las fotos. Para que no pierdan tiempo. ¿No? ¿Qué había dicho de la tangente? Puede repetir, profe, pero a mí se me fue justo la señal y no llegué a escuchar bien. Le explicaba con el gráfico, si quisieran interpretar físicamente cuál es el coeficiente de dilatación instantáneo, para una temperatura cualquiera, trazan la tangente a la curva que representa la longitud variando con la temperatura. Para la temperatura que ustedes necesitan, la tangente, el ángulo de esa tangente es alfa, es la pendiente que tenga la tangente para la temperatura determinada en el gráfico de la longitud en función a la temperatura. Eso es alfa instantáneo. ¿Entiendes?
Sí, sí. Bien. Entonces, tenemos, les recuadro lo que vamos a necesitar. Esta fórmula, ¿sí? Es importante porque nos permite calcular solamente lo que varía la longitud. Si nosotros queremos calcular solo lo que se incrementó o lo que disminuyó, ¿sí? Yo siempre hablo en forma genérica de dilatación, pero eso también comprende contracción, digamos, ¿no? Hablo en forma genérica. Si el aumento de temperatura es positivo, el delta L es positivo, significa que aumentó. Si el delta de T es negativo, significa que la temperatura del cuerpo disminuyó, y al darme negativo delta T, me va a dar negativo delta L. Un delta L negativo significa que nuestro cuerpo disminuyó sus dimensiones, se contrajo. ¿Se entiende? Cuando disminuye la temperatura del cuerpo, el delta T, que siempre lo calculamos como temperatura final menos inicial, este delta T siempre es T menos T0, o temperatura final menos temperatura inicial. Si la temperatura final es menor que la inicial, significa que lo enfrié al cuerpo. Y este delta T me da negativo. Al dar negativo acá, me va a dar negativo acá. Para que interpreten los signos. Un signo positivo significa que aumentó las dimensiones. Un signo negativo significa que disminuyó la dimensión del cuerpo, se contrajo. ¿Sí? Entonces, esta es una de las fórmulas que necesitamos. Con ella vamos a poder calcular solamente incrementos. Y la otra fórmula que vamos a utilizar es si en esta misma expresión, en esta, reemplazo delta L por esto, que es L menos L0, y delta T, ¿sí? Bien. Vuelvo a repetir acá. Ahí se ve. Ustedes me avisan, si salgo de foco, me avisan. Teníamos entonces, repito la fórmula. Si reemplazo delta L, tengo que la longitud final menos la longitud inicial. Alfa por 0. Lo vamos a dejar como delta T. Si despejo L, el L0 lo paso sumando, la longitud final del cuerpo va a ser L0 más alfa L0 por delta T. De manera que si saco factor común L0, nos queda como 1 más alfa por delta T. Y a esto se denomina, esto que está entre paréntesis, es el binomio de dilatación lineal. Esta es la otra fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? En el caso de dilataciones lineales. ¿Sí? Esta es una que nos permite calcular solamente el incremento, y esta si queremos sacar la longitud final. ¿Sí? Son las dos fórmulas para dilatación lineal. ¿Hasta acá está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profesor, ¿y al alfa medio no se lo representa gráficamente? El alfa medio no hace falta, pero es el delta L. Si vos quisieras representar el alfa medio, tendrías que hacer, por ejemplo, si esto fuera tu T0, a ver, ahí, si esto fuera tu T0, esto sería, si quería representarlo, esto es tu delta T y este es tu delta L. Es fácil, es una media, un delta M medio para un rango de temperatura. Para este rango de temperatura tengo esta variación de delta L para este delta T. Si tomo T0. Si tomara entre otra temperatura cualquiera, siempre hacen el delta T y el delta L. ¿Se entiende?
Sí, Ese es profe, más gracias. simple de interpretar. Ese es más simple de interpretar, digamos, ¿no? ¿Está bien? Nosotros generalmente vamos a trabajar con delta medio y vamos a considerar para los rangos de temperatura que trabajamos que el delta medio es constante, ¿sí? Para los ejercicios que nosotros realizamos no tiene mayor importancia, digamos, ¿no? No varía tanto en los rangos de temperatura con los que vamos a trabajar. Entonces, vamos a considerar como que el alfa medio es un valor constante. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, va bien. Bien. Sí, profe. Y ahora vamos a ver dilatación superficial. En el caso de cuerpos en los cuales dos de sus dimensiones son mucho mayor que la tercera, como podría ser una chapa, una placa, ¿sí? Por ejemplo. En el cual su... Profe, en el caso que, Perdón, dijo, ¿cómo? en el caso de que algo sea mayor que otra cosa, no escuché bien, perdón, el ejemplo de la chapa. Les decía en el caso que dos de sus dimensiones sean mayor que la tercera, como por ejemplo una chapa, en el cual su superficie es mucho mayor que su espesor, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de dilatación superficial. Consideremos un cuerpo, que puede ser una chapa, lámina, que tiene por lados L1 y L2. La superficie inicial de esta chapa va a ser L1 por L2. Esto a la temperatura T0. Cuando nosotros calentemos esta chapa, se va a dilatar, va a cambiar sus dimensiones. A la temperatura tengo que derivar un producto, ¿sí? O sea que va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea, sería L2 por la derivada de L1 con respecto a T. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. L1 por la derivada de L2 con respecto a T. Si divido ambos miembros por la superficie inicial, o sea, hago 1 sobre S0 por la derivada de la superficie con respecto a la temperatura, y divido ambos miembros, acá me quedaría L0 dividido, L2 dividido L1 L2 por la derivada de L1 con respecto a la temperatura. Y acá me va a quedar L1 sobre L1 L2 por la derivada de L2 con respecto a T. Acá simplifico este con este y este con este. Entonces nos queda 1 sobre L1 por la derivada de L1 con respecto a la temperatura, más 1 sobre L2 por la derivada de L2 con respecto a la temperatura. Y esto, si se fijan, es la definición que teníamos del coeficiente de dilatación instantánea, ¿sí? De manera que esto sería el primer sumando, correspondería al coeficiente de dilatación con respecto al lado L1 y el segundo sumando con respecto al lado L2. Si lo tomáramos como ejes, ¿sí? Si L1 estuviera en el eje X y L2 en el eje Y, sería la suma de las dilataciones lineales en cada eje. Entonces, podemos expresar que 1 sobre S0 por la derivada de S con respecto a esto va a ser alfa 1 más alfa 2, y a eso lo llamamos gamma. Gamma es el coeficiente de dilatación superficial, así como alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Gamma
es el coeficiente de dilatación superficial. Y es la suma de los coeficientes de dilatación en cada eje. Como es una superficie, tiene dos ejes. En el caso de trabajar con sólidos isótropos, un sólido isótropo es aquel que tiene iguales propiedades y características en todas direcciones. Si el sólido es isótropo, alfa 1 va a ser igual a alfa 2. Si es isótropo, sus coeficientes de dilatación en los dos ejes son iguales. Y en ese caso, gamma es igual a 2 veces alfa. Nosotros, en la serie, vamos a trabajar solo con sólidos isótropos. Entonces se cumple esto, que el coeficiente de dilatación superficial es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal de ese material. ¿Sí? Porque el coeficiente de dilatación es propio, es característico de cada material. Entonces, por ahí vamos a trabajar con una chapa, por ejemplo, de acero, en el que no tengo como dato el coeficiente de dilatación superficial, pero sí conozco el coeficiente de dilatación lineal del acero. Entonces, en ese caso, multiplicando por 2, el coeficiente de dilatación lineal, obtengo el coeficiente de dilatación superficial para poder trabajar. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a obtener, si de esta expresión despejo el diferencial de superficie, S0 y diferencial de T, pasan multiplicando, me va a quedar gamma por S0 por diferencial de T. Integrando ambos miembros entre una superficie inicial y una superficie final, gamma es constante. ¿Podría levantarse el notador, por favor? ¿Ahí? ¿Pero se está viendo? Sí, ahora yo sí. veo. No, pero a nosotros nos aparece la barra de participantes y eso abajo. Ah, bien. ¿Y no la podés correr? Bueno, te lo subo. Esperen que No, profe, ahí se ve re bien, Un poquito nomás. No se veía la integral nomás. Dale. Gamma, el coeficiente de dilatación superficial es constante. La superficie inicial es constante, entonces me queda la integral del diferencial de T. Si integro entre la superficie inicial y la superficie final, esto sería entre la temperatura inicial y la temperatura final. La integral de diferencial de S es S entre la superficie inicial y final, me va a quedar S menos S0. Y esto va a ser igual a gamma por S0 por T menos T0. Esto que está acá es delta S. Me queda que es gamma S0 por delta T. O sea, esta expresión nos permite calcular solo la variación de superficie. ¿Sí? Compatible o equivalente a esta expresión, que solo nos permitía calcular lo que se incrementó o lo que varió la longitud. En este caso, lo que varió la superficie. Coeficiente de dilatación superficial, la superficie inicial y la variación de temperatura. ¿Sí? Y de esta otra expresión, puedo extraer la fórmula que nos va a permitir calcular
si queremos obtener la superficie final. Despejo, paso S0 al otro miembro sumando. Sacamos factor común S0 y nos queda entonces la fórmula que nos permite calcular la superficie final. Va a ser S0 por 1 más gamma por delta T, que es el binomio de dilatación superficial. Repito, si en algún ejercicio no tienen gamma, puede reemplazar este gamma por 2 alfa. ¿Está bien? Pero esta es la otra fórmula que vamos a ocupar. Entonces, para aquellos cuerpos en los cuales 2 de sus dimensiones son más importantes que la tercera, generalmente el espesor, la superficie es mayor, mucho mayor que el espesor, como una lámina o una placa, las fórmulas a utilizar son estas, de superficie. Esto me permite calcular la variación de la superficie, solo lo que se incrementó o lo que se redujo. Y esta me permite sacar la superficie final. ¿Cuánto tiene toda la superficie final? La nueva superficie, dilatada o contraída. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Todo bien. Bien. Y finalmente, para el caso en el que ninguna de sus dimensiones se puede despreciar, vamos a hablar de dilatación cúbica. ¿Sí? Dilatación cúbica. En ese caso, vamos a hablar de volúmenes. Podemos decir que el volumen inicial de nuestro cuerpo va a ser el producto de los 3 lados, L1 por L2 por L3. Esto a la temperatura es 0. Si modificamos la temperatura de ese volumen, de ese cuerpo, podemos hacer entonces la derivada del volumen con respecto a la temperatura. Hacemos un procedimiento similar al que hicimos con la superficie. Como es un producto de 3 factores, voy a derivar el primero con respecto al tiempo y los otros 2 me quedan sin derivar, ¿no? L2, L3, o la derivada de L1 con respecto a la temperatura, más L1 por L3 por la derivada de L2 con respecto a la temperatura, más L1 por L2 por la derivada de L3 con respecto a la temperatura. Y si ahora divido ambos miembros por el volumen inicial B0, la igualdad no se altera. Me va a quedar 1 sobre B0 por la derivada del volumen con respecto a la temperatura, y acá me va a quedar L2 por L3 dividido L1, L2, L3 por la derivada de L1 con respecto a... Me queda L1, L3 dividido L1, L2, L3, la derivada de L2 con respecto a la temperatura, L1, L2 dividido L1, L2, L3 por la derivada de L3 con respecto a la temperatura. Simplificamos L2, L2, L3, L3, L1, L2. Si pasamos en limpio, nos queda 1 sobre L1 por la derivada de L1 con respecto a la temperatura, más 1 sobre L2 por la derivada de L2 con respecto a la temperatura, y más 1 sobre L3 por la derivada de L3 con respecto a la temperatura. Cada uno de estos sumandos es un alfa, el alfa en un eje, ¿sí? Al ser un volumen, tiene 3 ejes, ¿sí? Cada una de estas longitudes representa la longitud en un eje. Cada uno de estos factores representa el coeficiente de dilatación en ese eje lineal, coeficiente de dilatación lineal. Este sumando representa el coeficiente de dilatación lineal
correspondiente al lado L1. El segundo sumando sería el coeficiente de dilatación lineal del eje 2 y el tercero, ¿no? Entonces podemos pensar que 1 sobre B0 por la derivada del volumen con respecto a la temperatura es igual a la suma de los coeficientes de dilatación lineal en cada eje, y a eso lo llamamos beta. Beta es el coeficiente de dilatación cúbico. Beta, coeficiente de dilatación cúbico. De nuevo, si nuestro sólido es isótropo, que tiene iguales propiedades y características en todas direcciones, en ese caso se va a cumplir que alfa 1 es igual al alfa 2 y es igual al alfa 3. Y en ese caso, para sólidos isótropos, el coeficiente de dilatación cúbico es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal que tiene ese material. Si conocemos el coeficiente de dilatación lineal del material, podemos obtener el cúbico multiplicándolo por 3. Solo cuando es isótropo. Si no es isótropo, como la madera, por ejemplo, la madera no es isótropo y tiene coeficientes de dilatación distintos en cada eje. Normalmente el coeficiente de dilatación mayor de la madera es en el sentido de la fibra. En el sentido de la fibra de la madera es el sentido en el que más se va a dilatar, y ese es su mayor coeficiente de dilatación. Bien, entonces, a partir de estas expresiones, vamos a obtener, extraigo esto, despejo de esta expresión diferencial de B, y puedo expresar que va a ser coeficiente de dilatación cúbica por B sub 0 por diferencial de T. Si integro ambos miembros, el primer miembro entre volumen inicial y el volumen final, y el segundo miembro entre la temperatura inicial y la temperatura final, voy a obtener diferencial de B es B, entre B0 y B, me va a quedar B menos B0. Va a ser igual a beta por B sub 0 por T menos T0. Esto que está entre paréntesis es la variación del volumen, delta B. Entonces, esta es la formulita que nos permite calcular solo lo que varió el volumen. ¿Correcto? Y si quiero obtener el volumen final, despejo de esta expresión, voy a tener que el volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1 más beta por delta T. Son las dos expresiones para calcular dilatación volumétrica. Solo lo que varía el volumen, o si quiero el volumen final. Y esto se denomina, lo que está entre paréntesis, esta parte, binomio de dilatación cúbica. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Yo quiero hacer una pregunta. Sí, escucho. Esto, el cúbico, ¿en qué caso se daría? Porque el otro dijo que cuando Y se cuando da, no podés, como dije, es mayor. como dije, cuando con cuerpos en los que no podés despreciar ninguna de sus dimensiones. Las 3 dimensiones son importantes. Fundamentalmente, nosotros vamos a ocupar volumen o dilatación cúbica para los líquidos. Los líquidos, como no tienen forma propia, siempre dependen del recipiente en el que se encuentran, ¿sí? Y en ese caso los vamos a tratar como dilatación cúbica, todo lo que es líquido. Ya vamos a ver, ¿eh? Cuando entremos a líquidos, hay un ejercicio, el primero, que es teórico, y ese lo voy a desarrollar para que vean cómo lo tratamos cuando se trata de líquidos. ¿Se entendió hasta acá? Con esto podemos hacer las series, ¿sí? Ordeno, si van a querer las fotos, después las subo.
¿No hay preguntas? ¿Seguimos? ¿Hasta ahora no? ¿Vamos bien? Voy a la serie entonces. Vamos a empezar a resolver. Voy a compartir un ratito. Voy a dejar esto. Voy a pasar a la serie. Bien.